Oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana, en este mediodía, te damos muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de escuchar de tu palabra, Señor. Dispón nuestros corazones, dispón nuestros oídos, Señor, y dispone nuestro hermano como instrumento preciso para nosotros, Señor. Que tu palabra entre a nosotros por su medio, Señor, y que haga la obra, Padre, y que tú, Señor, tengas la oportunidad, Señor, de redarguirnos y de permitirnos entender lo que buscas para nosotros, Señor. En tus manos está la vida de mi hermano para que sea su estilo, Señor, su manera de ser y su forma, pero tu palabra sea la que se derrame sobre nosotros, Padre. Te lo suplicamos, Señor, lo ponemos en tus manos para que se sienta libre y gozoso de traernos la palabra, Señor, en este momento. Bendícelo, guárdalo y protégelo, Señor. En el bendito y poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén, Padre. Amén. Su tiempo. Dios los bendiga, hermanos. Me da mucho gusto verlos. Me da mucho gusto ver este tiempo de estar aquí antes o terminando la escuela dominical. Éramos muy poquitos y bueno, yo le decía al Señor, se me hace que la próxima semana la vamos a hacer por Zoom. No, no es cierto, no se emocione. No va a ser por Zoom. Estamos hablando sobre la casa de Dios. ¿Qué es para nosotros la casa de Dios? Todo el mes he hablado sobre la casa de Dios, aprovechando el nombre de Betel, porque Betel quiere decir casa de Dios. Y nosotros, como congregación, somos casa de Dios. Como personas, como individuos, somos casa de Dios. Amén. Amén. Dios vive en nosotros. Dios está en nosotros. Y la enseñanza de este mes es cómo estamos actuando en la casa de Dios. ¿Cómo estamos actuando para la casa de Dios? Por supuesto, si ustedes se han dado cuenta, la idea de mi predicación es motivarle a usted para que sea fiel, firme en la obra de Dios y ya no falte. La idea de la predicación es animarlo, usando Romanos 12:1 como Pablo usó hace 3 semanas, ¿verdad? En el anuncio. ¿Quién fue? ¿Lupita o Pablo? Bueno, Lupita lo puso. ¿Se acuerdan que dice Romanos 12:1? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto pensado, razonado, que es nuestro culto racional. Así que la idea de las predicaciones de este mes de octubre es animarle a usted, animarnos a nosotros como iglesia para entender que Dios en nosotros como iglesia tiene gran bendición para mucha gente, pero también entender que nosotros como iglesia estamos en casa de Dios. Y la idea es que tanta importancia le estamos dando a la casa de Dios. Hace 2 semanas predicaba sobre que en la casa de Dios debemos de considerarnos unos a otros. ¿Se acuerdan? Esa predicación, esa parte de la Biblia, dirían en mi rancho, jaló, porque unos hermanos fueron a visitar a otros hermanos que ya no venían
otros hablaron a otros, pero la idea es que no oigamos la predicación y nos animemos esta semana, sino que nuestra vida sea animada para la obra de Dios, que nos consideremos unos a otros. ¿En qué? En amor fraternal. Considerarnos unos a otros. Hoy voy a hablar de preparación para ir a la casa de Dios. Por supuesto, si usted está poniendo atención o puso un poquito atención a la palabra de Dios, Dios le está diciendo a Jacob cómo debe de prepararse o qué es lo que tiene que hacer para entrar, ¿a dónde? A Betel. Para entrar, ¿a dónde? ¿Qué quiere decir Betel? Casa de Dios. Y Dios le está diciendo a Jacob, Jacob, esto tienes que hacer para entrar a casa de Dios. Así te tienes que comportar. Y también vamos a ver qué es o cómo es que actúa Jacob y cómo actúa el pueblo de Dios para entrar a la casa de Dios. Para entrar a la casa de Dios. Si usted va al capítulo número 34, usted va a hablar o va a ver que los hijos de Jacob se vengan porque su hermana Dina es violada. Dina la viola y los hijos de Jacob matan a todos los hombres, a todo el pueblo, a todos los hombres del pueblo y lo hacen por venganza. Resulta que Dina es violada y encontramos que los de Siquem o el príncipe de Siquem se enamora de Dina y van y le hablan a Jacob y le dicen, ¿sabes qué? Queremos que tu pueblo sea con nuestro pueblo y que esto que se hizo de abusar de Dina, pues no haya problema. Y dicen los hijos de Jacob, bueno, no hay problema. Solamente ellos estaban buscando venganza y les dicen al pueblo de Siquem, ¿saben qué? Para que haya esa alianza entre nosotros, todavía no Israel, todavía no pueblo de Israel, sino la familia de Jacob, que más adelante va a ser Israel. Para que haya esta alianza necesitamos que ustedes se circunciden, ¿verdad? Necesitan circuncidarse porque nuestro Dios no permite estar con ustedes, porque nuestro Dios no nos permite reunirnos con ustedes si ustedes no están circuncidados. Y el rey de Siquem, el príncipe de Siquem y todos los hombres de Siquem dijeron, no, pues sí, vamos a circuncidarnos para que haya esta alianza entre la familia de Jacob y nosotros. Y resulta que los hijos de Jacob dijeron, al tercer día, cuando ellos van a estar incapacitados para pelear, vamos, los atacamos y los matamos. Y así lo hicieron. Al tercer día de la circuncisión, los hombres de Siquem no estaban preparados para pelear, estaban circuncidados, estaban con dolor. A lo mejor tendría que haberle investigado más con Alexander, porque al tercer día, pero si la Biblia dice que al tercer día hay más dolor, ha de ser que hay más dolor o hay más incapacidad. Los hijos de Jacob matan a todos los hombres de Siquem, matan a todos y se quedan con el botín de Siquem. Y Jacob está preocupado porque Jacob dice, ahora me han hecho odioso, odiado por todas las naciones que están a nuestro alrededor y nos van a atacar. Ahora todos los que están alrededor van a escuchar
van a saber lo que han hecho o lo que hemos hecho y nos van a querer destruir, nos van a querer matar, van a querer terminar con nosotros. Jacob está bastante preocupado, diciendo, nosotros, la verdad, somos pocos, nuestra familia es poca, y cualquier pueblo que quiera atacarnos va a venir a destruirnos. Pero encontramos que Dios se manifiesta y le dice a Jacob cómo ir, cómo entrar a la casa de Dios, cómo entrar a Betel. Capítulo número 35, versículo número 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a casa de Dios y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Le hará instrucciones claras. Jacob le dice, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. Fíjese, la primera enseñanza, la primera preparación para ir a la casa de Dios es escuchar a Dios. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Porque a lo mejor usted me está medio oyendo así, durmiéndose, como que le está diciendo a alguien a sus ojos, duérmete cristiano, y me está oyendo, pero no me está escuchando. Y la preparación para ir a la casa de Dios es escuchar a Dios, escuchar lo que Él dice. Fíjense lo que dice el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudaos vuestros vestidos. ¿Escuchó? Le dijo Dios, haz allí un altar al Dios. Y no nomás él oyó, sino que escuchó. Porque Jacob le está diciendo a su pueblo, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Hermanos, necesitamos escuchar a Dios para entrar a la casa de Dios. Necesitamos escucharle lo que Él nos está diciendo. ¿Sabe? Usted puede decir, como a lo mejor, como yo cuando estaba pensando, cuando estaba haciendo la predicación, y decir, bueno, pues yo no tengo dioses, yo no tengo ídolos, yo no tengo imágenes, y yo le tendría que preguntar, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿No tiene ídolos? Porque a veces los ídolos queremos verlos solamente como la religión tradicional y decimos esos son los ídolos. Pero a veces nuestros hijos son nuestros ídolos. A veces nuestra pareja. A veces, como yo digo, ¿verdad? A veces peor. Porque peor es peor que peor, ¿eh? Por eso es peor. A veces nuestro trabajo. ¿Y saben qué? A veces nosotros mismos. Lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo entiendo. Y necesitamos escuchar a Dios.
Dios le dice a Jacob, haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Se acuerdan? Cuando ya prediqué esta parte. Si usted no ha venido, pues puede escucharla por Facebook, la predicación de cuando Jacob huyó de su hermano Esaú. Más o menos la fecha es en marzo del 2022. Marzo 20 del 2022, ahí va a haber esa predicación. Le voy a preguntar al hermano Sergio, ¿verdad que sí, hermano Sergio? Tendré que checar, no me acuerdo exactamente. Yo tampoco, pero más o menos. Sí, más o menos en marzo 20 tuve esta predicación. Que Jacob y la mamá de Jacob, ¿se acuerdan cómo se llamaba la mamá de Jacob? ¿Raquel? ¿O Rebeca? Bueno, Raquel, le robaron la primogenitura a Esaú. Y Esaú, cuando supo que su papá ya le había dado la progenitura a Jacob, ¿qué dijo? Morirán mis padres, parafraseando la Biblia, por supuesto, morirán mis padres y lo mataré. Y Jacob huyó y llegó a Betel, donde soñó y había ángeles de Dios y una escalera que subía y bajaba. Y es donde encontramos ahí a Betel, o el lugar se llamaba Betel, o se llamaba Casa de Dios, y también encontramos como luz. Hermanos, necesitamos escuchar a Dios. Yo le quiero preguntar, ¿cuánto leyó? No me responda, no me quiero sentir deprimido. ¿Cuánto leyó de la palabra de Dios en esta semana? Porque para escuchar a Dios hay que leerlo, ¿verdad? ¿Sabe por qué faltamos a la iglesia cuando queremos? Porque no estamos escuchando a Dios. Hemos oído que alguien nos dijo lo que dice Hebreos, que ya también lo prediqué, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y nos olvidamos de lo que Dios dice. Dios nos da la preparación para ir a la casa de Dios. Escuchemos lo que Él nos está diciendo. Haz allí un altar a Dios que te haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y Jacob aquí dice, quita los dioses ajenos que hay entre vosotros. Ya se los dije también la semana pasada. ¿A qué dioses se estaba refiriendo Jacob? A los que se habían robado sus esposas, sus mujeres. Los ídolos, ¿de quién? De Labán. ¿Se acuerdan? ¿Quién se lo robó? Rebeca, perdón. Ya no sabemos si es Raquel o Rebeca. Rebeca, la mamá. Bueno, entonces si era Raquel, ya ves. Es que yo tengo un problema con Rebeca. Hermano, usted dígame quién es Rebeca. ¿Mi esposa? Mi esposa. Sí me contestó bien. Rebeca es su esposa. ¿Pero de quién era más Rebeca, esposa de Isaac? No, nomás mía, dice. ¿Madre? Aquí dice que Rebeca es la mamá de Jacob. Sí. Ok. Aprendan, hermanos. Y Raquel, la esposa. Raquel, esposa. Raquel, entonces estaba bien, se robó los ídolos
de Labán. Pero aparte, la familia de Jacob, los criados de Jacob, traían ídolos, muchos de estos enarentes. ¿Ha visto en nuestra cultura que hay muchos llaveros de patita de conejo? Ya ha visto, cristiano, para la suerte, hermano, para la suerte. O cristianos diciendo, de pura suerte pude llegar a tal. Necesitamos escuchar a Dios. Hermanos, Él dice que en la congregación da bendición, que en la iglesia da honra y gloria a Él. Si nosotros entendiéramos lo que Él se agrada de que estemos unidos cantándole. Por cierto, a lo mejor yo sé que hay unas canciones o unos cantos que no le agradan mucho, pero déjenme decirle, los cantos no son para usted. ¿Para quién son los cantos? Para Dios. Y aunque así, si a usted no le gustan mucho, cánteselos a Dios. Necesitamos escuchar a Dios. Hermanos, yo también, como ustedes, quisiera tener una orquesta aquí que nos estuviera dirigiendo. Pero no tenemos una orquesta, tenemos cantantes famosos. Necesitamos escuchar a Dios. ¿Por qué dejamos de asistir a la iglesia? Porque dejamos de escuchar a Dios. Dejamos de entender y ver las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Dejamos de ver cómo Él se agrada de que nosotros unidos estemos levantando de manera figurativa, levantando y de manera espiritual, levantando ofrenda agradable a Él. Que llegue nuestro canto como una ofrenda que a Él le agrade, una ofrenda que a Él le honre. ¿Saben que Dios se agrada de la alabanza de sus santos? Primera enseñanza de preparación para ir a la casa de Dios, escuchar a Dios. Hermanos, si usted escucha a Dios, usted se va a animar a venir a alabarle. Si usted no ha escuchado a Dios en toda la semana, la almohada le va a decir, no me dejes, tan buena compañía que estamos teniendo. Porque estamos escuchando a nuestra carne, a nuestros deseos, y dejamos de escuchar a Dios. Segunda enseñanza, preparación para ir a la casa de Dios. Pongamos acción al plan de Dios. Dice el versículo 3, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Esta es la preparación para ir a la casa de Dios. Poner en acción el plan de Dios. ¿Qué dice el versículo número 1? Sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar. En el versículo 3, Él está poniendo acción. No nomás se quedó con Él. Le dice, levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar a Dios. Esa es la preparación para ir a la casa de Dios. Pongamos acción
acción al plan de Dios. Hermano, ¿cuál cree que es el plan de Dios para su vida? Vamos a poner esta figura. ¿Usted cree que el plan de Dios para su vida es venir el domingo, escuchar a un pastor por 40 minutos y después irse y venir el próximo domingo y escuchar al mismo pastor gritón otros 40 minutos e irse y venir después de 2 domingos y escuchar? ¿Usted cree que ese es el plan de Dios para su vida? Porque la Biblia dice que Él nos hizo a nosotros como cabeza y no como cola. La Biblia nos dice que Él nos hizo a usted y a mí para tener comunión con Él. Hermanos, si eso no nos anima, ese es el plan de Dios, que usted y yo tengamos comunión con Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El plan de Dios, de Él, para usted y para mí, es que usted y yo tengamos comunión con Él, que usted y yo le honremos, que usted y yo le alabemos, que usted y yo le traigamos ofrenda. Y ni siquiera me estoy refiriendo al dinero, me estoy refiriendo a nuestras vidas. La preparación para ir a la casa de Dios es poner acción al plan de Dios. Iglesia, aunque usted no lo crea, y aunque usted crea que está derrotado o que estamos derrotados, Dios tiene un plan grande para cada uno de nosotros. Amén. Dios tiene un plan grande para nosotros como iglesia. Pero necesitamos tener esta preparación para ir al plan de Dios, poner acción al plan de Dios. Él quiere usarle y que usted y yo vayamos a Judea, a Samaria. ¿Y a dónde? Y hasta lo último de la tierra. El plan de Dios para su iglesia es que llevemos, esparzamos su palabra por toda la tierra. Muchas veces ni siquiera somos capaces de cumplir el plan de Dios en nuestra familia. Muchas veces creemos que el cumplir el plan de Dios en nuestra ciudad es enorme y ya con eso es suficiente. Pero de aquí Dios puede sacar hombres y mujeres para ganar el mundo. A mí siempre me da un gusto saber cómo Dios usó a 12 hombres para llevar su evangelio a todo el mundo. Y aquí estamos, usted y yo, escuchando su palabra. Y aquí estamos, usted y yo, alabándole, honrándole, bendiciendo su nombre. La preparación para ir a la casa de Dios es poner acción a su plan. ¿Estás poniendo acción al plan de Dios en tu vida? Muchas veces como padres, perdemos ese plan de Dios para nuestra vida. Muchas veces dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran. Muchas veces nos cansamos y hacemos lo que ellos quieren. Pero usted y yo somos para guiarlos a los pies de Cristo. Usted y yo somos para llevarlos, para que honren
y sirvan al Señor. La preparación para ir a la casa de Dios es poner acción al plan de Dios. Hermano, ¿cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Cuál es el plan de Dios para que estés aquí alabando su nombre, honrando su nombre, glorificándole? ¿Quedarnos donde mismo? Hay iglesias que muchas veces han pensado diciendo, ¿para qué llevar la palabra a más gente si así estamos bien? Así no nos peleamos, así estamos a gusto. Cuando el plan de Dios es claro, es que usted y yo vayamos hasta el fin del mundo. Entonces, la preparación para ir a la casa de Dios, primero, escucha a Dios. Segundo, pon acción al plan de Dios. Tercero, obedece el plan de Dios. Fíjese cómo obedecieron. Dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Muchos aretes que usaban en aquel tiempo tenían que ver con amuletos de buena suerte. Por eso está hablando de los zarcillos. Va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver los zarcillos con los ídolos, con los amuletos? En ese tiempo, dentro de esa cultura, los aretes tenían que ver con ídolos de las personas. Bueno, dice que así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Entonces obedecieron al plan de Dios. Hermanos, Jacob y su familia iban a entrar a Betel. Iban a entrar a la tierra que Dios le había prometido a Israel. Y ellos obedecen. No sé si usted tiene la duda, pero en este versículo hay lo que dice aquí, que Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. ¿Alguien sabe por qué una encina? ¿Y por qué debajo de un árbol? Algunos autores dicen, yo no me explico bien por qué Jacob hizo esto. Los ídolos los puso o los enterró ahí abajo de este árbol y no los quemó. Muchos cristianos de este tiempo, cuando hay ídolos, cuando hay imágenes, la recomendación es quémalos para que ya no les sirva a nadie como ídolos. Bueno, Jacob los pone debajo de una encina porque las encinas en aquel tiempo eran consideradas como algo espiritual y nadie debía de cavar cerca de la encina o debajo de la encina. Y Jacob ahí va y pone todo lo que recaudó, todo lo que el pueblo había dado, todo lo que el pueblo se tenía que desprender. La familia de Jacob tenía muchos ídolos. Nosotros, hermanos, ¿qué es lo que nos está estorbando para obedecer a Dios? ¿Qué es lo que no nos está permitiendo que hagamos lo que Él quiere que hagamos? Jacob
guía al pueblo a la obediencia y el pueblo obedece. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. La iglesia de este tiempo debe de entregar todo aquello que es ajeno a su Señor y esté en obediencia a Dios, obedeciéndole a Él lo que Él quiere que nosotros hagamos. Necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos poner nuestra vida en Dios. Sí, yo estoy hablando de una manera para que entendamos de entrar a la casa de Dios es obedecerle. Pero de una manera, ¿cómo es que usted quiere entrar a la casa de Dios? ¿En obediencia? ¿Con obediencia o desobedeciendo? ¿Usted entiende o ha pensado qué hubiera pasado si Jacob no hubiera obedecido a Dios? Si Jacob no hubiera dicho al pueblo, tenemos que sacar todos los ídolos, todos los dioses ajenos, no hubieran entrado a Betel, no hubieran entrado a la tierra prometida. Si usted va al estudio de la palabra de Dios y encontramos al pueblo de Israel obedeciendo a Dios, Dios bendiciendo y el pueblo de Israel entrando a la tierra prometida. El pueblo de Dios desobedeciendo, no escuchando a Dios, y el pueblo desechado por Dios teniendo derrotas. Hermanos, necesitamos obedecer el plan de Dios. Necesitamos obedecer lo que Él quiere con cada uno de nosotros. No se trata solamente de decir yo estoy bien. Se trata de saber qué es lo que quiere Él para nuestra vida. Él quiere que te alejes del pecado. Él quiere que todo esto que te está alejando de Él, que todo esto que te está llevando a destruir tu vida, que lo dejes y que hoy tomes decisión para obedecerle. Que hoy tomes decisión para decirle, Señor, aquí estoy. Voy a sacar de mí todos los dioses ajenos que hay en mi vida. Todo aquello que he considerado como suerte, lo sacaré de mi vida y lo sacaré de mí. Jacob escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem todo esto que Dios le había dicho que desechara. ¿Tú a dónde vas a llevar? ¿Dónde vas a poner todo aquello que te está estorbando para que no obedezcas a Dios? Todo aquello que te está llevando para no estar en lo que Dios quiere que tú estés. Y por último, preparación para ir a la casa de Dios. Ve su cuidado. Dice el versículo 5, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Se acuerda cuál era el temor de Jacob? Que las ciudades los iban a destruir, porque ellos ya se habían hecho odiosos a todas las demás ciudades que estaban a su alrededor. Y Jacob y el pueblo de Israel
ve el cuidado de Dios. Muchas veces en la iglesia hemos predicado o nos han predicado que nuestra fidelidad tiene que ser, porque si no Dios nos va a castigar. En otras palabras, pórtate bien, porque ahí viene el coco. O pórtate bien, porque si no Dios te va a castigar. Y fíjese la enseñanza aquí. La enseñanza es contraria. Es ver lo que Dios había hecho. El temor de Dios estuvo sobre las ciudades que estaban a su alrededor, y ninguna ciudad levantó arma contra la familia de Jacob. Hermano, si no te convence lo mal que te está yendo en tu vida, si no te convence lo estático que estás en tu vida en Cristo, que te convenza el amor de Dios en tu vida, cuidándote, dándote salud, cuidando a tus seres queridos. Una de las oraciones principales mías, la iglesia lo sabe: Señor, cuida a mi familia, cuida a la iglesia, que no haya nadie que nos ataque, que no haya alguien que atente contra la vida de alguno de la familia. Y Dios ha bendecido nuestras vidas. La preparación para ir a la casa de Dios es ver la bendición que Él nos ha dado, porque sin lugar a dudas, tú y yo no merecemos toda la bendición que Dios nos ha dado. Sin lugar a dudas, tú y yo le quedamos a deber a Dios mucho, pero Dios sigue manifestándose en amor, manifestándose en misericordia, manifestándose en cuidado, manifestándose en salud por nosotros, por nuestros seres queridos. Y muchas veces, aún así, nosotros no vemos, no actuamos de acuerdo como Dios quiere que entremos a la casa de Dios. Es bien claro. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Israel. Hace un momento, varios de nosotros dimos acciones de gracias por cómo Él se ha manifestado, cómo Él nos ha cuidado en la salud, ha cuidado a nuestra familia en la salud, ha cuidado a nuestros hijos, nos ha dado provisión. ¿Ninguno de aquí ha dejado de comer? ¿Todos hemos tenido comida? Amén. Hermanos, veamos el cuidado de Dios, veamos su bendición. No debe ser posible que, reconociendo el amor de Dios en nuestras vidas, que nosotros seamos infieles. No debe ser posible
que viendo la misericordia de Dios en nuestra vida, nosotros no le estemos honrando como Él se merece. Entremos a la casa de Dios, entremos a Betel de la manera que Él nos ha pedido. Entremos a la casa de Dios, entremos a Betel como lo hicieron la familia de Jacob, la familia de Israel. Me gusta mucho cómo Jacob cambió, o cómo Dios le cambió el nombre a Jacob. Jacob, ¿sí se acuerda qué quiere decir? Usurpador. Usurpador, tramposo. ¿Y sabe qué quiere decir Israel? Padre de multitudes y el que lucha con Dios. Hermanos, ¿cómo quiere ser encontrado? ¿Como Jacob o como Israel? Por supuesto, yo creo que como Israel. Preparémonos para ir a la casa de Dios. Escuchemos a Dios. Pongamos acción al plan de Dios. Hermano, tú eres mucho más de lo que estás haciendo ahorita. Tú eres mucho más de lo que tú piensas, porque Dios tiene contigo grandes planes. La preparación para ir a la casa de Dios tiene que ver con obediencia, con acción ya, tuyo y mío, en la obra de Dios. No puede ser que tengamos muchos años como hijos de Dios y todavía seamos niños espirituales. La preparación para ir a la casa de Dios tiene que ver con ver su cuidado. Hermano, Él hasta aquí ha bendecido tu vida. Él hasta aquí te ha ayudado. Porque no hay nadie que tenga aliento de vida si no ha venido de parte de Dios. No hay alguien que pueda decir, yo tengo un día más porque me lo gané. No, hermanos. Cada uno de nosotros tiene un día más porque Dios nos ha regalado un día más y nos lo ha dado. Así que, hermano, yo quiero invitarlos a que se preparen para ir a la casa de Dios. Y aquí lo quiero transformar a cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Cómo quieres llegar delante de Dios? ¿Cómo quieres que Dios te diga cuando estés en su presencia? Bien, bueno, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿O quieres que el Señor te diga, siervo malo y negligente, apartados de mí, nunca os conocí? Preparémonos para ir a la casa de Dios. Y la preparación para ir a la casa de Dios es en esta casa de Dios. Es en el servicio que usted está dando hoy en su vida al Señor. En cómo usted está viviendo para el Señor. Como iglesia le invitamos a que tome estudios en Zoom, los atributos de Dios.
para que crezca en ver lo que Dios es con cada uno de nosotros. Este martes pasado nos enseñaban sobre el amor de Dios. Y si entendiendo este atributo de Dios, solamente el amor de Dios, usted y yo deberíamos estar de rodillas, agradecidos con Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que, hermano, hoy yo le animo para que tome decisión y hoy diga: Señor, quiero ser mejor para ti. Hoy me comprometo en ti para que llegar a la casa de Dios, tú te agrades de mí y yo me agrade de mi Señor. Hoy le invito a tomar decisión y decirle: Señor, aquí estoy, tómame en tu mano, ayúdame, dirígeme, porque quiero estar preparado para ir a casa de Dios. Oremos. Bendito Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres hermoso. Señor, nos hemos equivocado, me he equivocado, te he fallado, te hemos fallado, Señor. Pero hoy estamos delante de ti, tomando nuevas decisiones para servirte, Señor, de la manera que tú quieras que te sirva. Hoy, Señor, me pongo en tus manos y te digo: Señor, ayúdame, dirígeme, tómame en tus manos, úsame para el engrandecimiento de tu reino, para servirte y alabar tu nombre. Gracias por esta tu iglesia, Señor. Gracias por tu iglesia, casa de Dios. Úsanos y que crezcamos en ti. Por favor, Señor, hoy hacemos compromiso contigo y pedimos de tu ayuda. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.